Bueno, buenas tardes, bienvenida a la primera clase de Tecnología Práctica del Material 4. Mi nombre es Joaquín Lugo, soy profesor de la universidad, de hecho estoy cumpliendo un año ya en la universidad, en la Facultad de Arquitectura y Artes Prácticas, con lo relacionado a... He dado clases para diseño gráfico, he dado clases para arquitectura, he dado clases para diseño industrial. Todavía no he conseguido a nadie de artes plásticas y museología, espero algún día conseguirme con alguno dando clases. Bueno, bienvenida. Veo que te llamas Elvia. Sabes que la universidad está exigiendo que enciendan la cámara. Me habías comentado que tienes problemas y no puedes encenderla, ¿ok? Sí, así es. Estoy en el interior del país, entonces tengo una computadora prestada mientras volvía. Se supone que tenía que estar bien. Ujú. Mm. Ya sabemos todo, ya sabemos lo que está Sí, pasando. sí, exacto. Está bien. Sí, sí. Ok, una pregunta. ¿En qué semestre estás en diseño industrial? En octavo, o sea que ya estás por terminar, te falta poco. Ok, bueno, ¿y qué tal las otras materias de tecnología práctica del material? Que hablas de lo general, después hablaste de la madera, creo que después vienen los metales y ahora vamos a hablar del plástico. ¿Cómo te ha ido bien? Ujú. Ah, está bien. Ujú. Está bien, está bien. Sí, bueno, porque ese es el contenido. Yo ya, bueno, yo he dictado tecnología uno y tecnología práctica del material 2. Voy a dictar la 3, pero ya en otro horario y es la primera vez que estoy dictando la 4, así que vamos poco a poco. Bueno, te comento también que en esta semana voy a colocar, porque ya la universidad exige que coloque la primera asignación y el primer hilo. Ya no lo llamamos foro, sino hilo. Bueno, cuando hay más personas conectadas o inscritas en la clase, la idea es que se haga un hilo de respuestas en cada una de los planteamientos que se hacen en el ex foro, ahora llamado hilo, y que sean opiniones tuyas, es decir, no es necesario que coloques opiniones de internet, opiniones de inteligencia, nada, es preferible que sean opiniones tuyas y a partir de la reflexión es que se coloca la nota. Igual a lo largo de la materia yo, bueno, dando las indicaciones, en la semana número 4 ya colocaré la primera examen como tal, que es teórico de todo lo que hayamos visto en las primeras 4 semanas. Y después en la semana 7 ya colocaría el segundo cerrar. Y al final, yo siempre en la clase 6 doy las pautas del proyecto final para que si hay alguna duda la aclaremos en la clase 7 y en la clase 8 doy la clase final y ese día se presenta el proyecto final donde tú puedes hacer una presentación y me muestras ya el proyecto que también se incluye dentro de la evaluación. ¿Ok? Ok, ¿cómo es evaluar la participación? La participación, hay otra opción, ¿sabes?, de participación al final, que yo la evalúo con las participaciones en cada una de las clases y la asistencia en cada una de las clases. Si hay algún inconveniente con los horarios de clase, con todo lo demás, igual lo conversamos, igual tenemos el chat para conversar por WhatsApp, si hay algún otro inconveniente. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar. Voy a presentar para que veamos la presentación de la clase de hoy y yo haga como un resumen de lo que vamos a ver a lo largo de toda la materia. Voy a presentar todos los objetivos, lo que la materia pretende y al mismo tiempo hablarte un poco del primer tema del día de hoy, porque ya tenemos que comenzar. Igual tenemos que conversar también qué va a pasar en Carnaval, porque Carnaval cae el lunes. Entonces podríamos mudar la clase para otro día porque la universidad me exige que sean 8 clases grabadas. ¿Ok? Entonces podemos decidir si no estás haciendo nada en carnaval, podríamos reunirnos el mismo lunes. Si estás haciendo algo, podemos cuadrar que otro día nos podemos reunir para que no interrumpas si tienes alguna actividad en carnaval. ¿Ok?
Vamos a comenzar. Bueno, la tecnología práctica de material, Universidad José María Vargas. Mi nombre es Joaquín Lugo, ahí está el nombre. Bueno, primero comentarte que tecnología plástica del material 4 es elaboración de proyectos desarrollados en plástico, es decir, todo lo que tiene que ver con plástico es lo que vamos a ver, como materiales sintéticos en todas sus formas y los derivados también del plástico, enfocados en el desarrollo de productos del diseño industrial factible, porque bueno, prácticamente el diseño industrial, como en la actualidad no usa plástico, utiliza muchísimo plástico y hay muchos elementos y muchas cosas de diseño industrial en plástico. Esa es la idea, que tengas como la base para saber cuando ya te toque diseñar, tomar decisiones con el plástico, o sea, qué plásticos podrías usar, cómo puedes diseñar, qué otros tipos de plásticos hay, o por qué decides un plástico y no utilizas un material orgánico. Todo eso lo vamos a conversar. Entonces, y también en el presente también en industria nacional e internacional, porque obviamente pensamos en Venezuela, pero también pensamos internacionalmente a la hora del diseño. ¿Qué objetivo pretende la materia? Estudiar los procesos de producción de los plásticos, cómo se producen los plásticos, su aplicación directa en los aspectos del diseño de objetos. Sabiendo qué es un plástico, sabiendo las propiedades, sabiendo todo lo que vamos a ver, vamos a después empezar a pensar por qué, por ejemplo, tomamos la decisión de un plástico y no tomamos la decisión de utilizar un metal, o no tomamos la decisión de utilizar algo orgánico, por ejemplo, o madera, por ejemplo, que es tecnología 2. Analizar el comportamiento de los materiales plásticos, cómo se comportan ellos, qué diferencia hay entre ellos, cómo se obtienen, cómo se clasifican, y vamos a determinar también la factibilidad de producción de un objeto de diseño en material plástico, cumpliendo todos los requisitos y condicionantes de manufactura requeridos, porque obviamente cuando tú diseñas en plástico, muchas veces tienes que utilizar un molde, también diseñar el molde para que el plástico se produzca más en serie. Como estamos en diseño industrial, sabemos que la idea es producir cada vez más rápido para el consumo humano, y obviamente con los estándares, con todo lo que se ha hablado en las otras materias de diseño, que cumple el estándar, que se mantenga, que no se pierda el material, que sea más económico con la mayoría de la gente. Si es producción industrial, la idea es reducir los costos, porque algo más original, algo que sea único, siempre es mucho más caro. Bueno, vamos a ver los contenidos. Si tienes alguna duda hasta el momento, igual me puedes ir diciendo y lo conversamos. Bueno, hoy vamos a ver qué es un plástico, qué propiedades tienen los plásticos, microestructura y composición, materia prima y aditivo de los plásticos, porque el plástico tiene una materia prima y a partir de una materia prima se le agregan unos aditivos y lo vamos a ver. Formas disponibles de los plásticos, eso sí ya comenzaremos la semana que viene, como hablamos de termoplástico o de termoestable, cuál es la diferencia entre ellos, y también pensar en sus propiedades, en su estructura, los termoplásticos disponibles, los acabados y recubrimientos, como también hay acabados y recubrimientos en metal, hay acabados y recubrimientos en madera. Ahora vamos a ver acabados y recubrimientos en plástico. Usos y aplicaciones en el diseño, la polimerización, porque de ahí viene precisamente lo que llaman polímeros, que esencialmente los plásticos son polímeros, lo vamos a ver hoy también. La estructura molecular, la clasificación de los plásticos y cómo ese plástico puede reaccionar a la luz, a la forma de polimerización, al origen, a la penetración de la luz. Es decir, vamos a volver a pasar los plásticos, pero entender cómo cada plástico tiene una reacción distinta y unas características distintas, ventajas y desventajas de ellos, los ingredientes que se usan, las resinas, los refuerzos, las cargas, etcétera, etcétera. Y ya nos metemos en los termoplásticos con todos estos nombres que nos tenemos que ir aprendiendo y pronunciando bien. El polilosilmetileno, el polimetilmetacrilato, el policrilonitrilo y así sucesivamente, todos ellos, no lo voy a nombrar todos, casi un trabalenguas, pero es necesario conocer cada uno de ellos, los furoplásticos, los ionómeros, poliamidas, policarbonatos, etcétera, etcétera, que se abre en tecnología práctica 1, se habla de manera general de todos los materiales y se habla de ellos, pero ahora los vamos a ver específicamente, cómo son sus propiedades, cómo se forman, los colores, bla, bla, etcétera, etcétera. Para que cuando tú diseñes en plástico y digas, oye, ¿por qué utilizo este plástico y no utilizo otro? ¿Por qué utilizo un termoplástico y no, o utilizo una poliamida, o utilizo un policarbonato o un polivinilo? Ahí vienen las decisiones sabiendo cuáles son las características de cada uno. Y vamos después a hablar de los otros tipos de plásticos, que son los termoestables, aquílidos y alílicos, los aminoplásticos, caseína, la resina epoxi, que se usa muchísimo y se utiliza bastante ahora a la hora de crear y se complementa con otros elementos, fenólicas, poliésteres insaturados, poliuteranos, siliconas, etcétera, etcétera, y con moldeo, adhesivo, perfiles, películas, todo lo que tiene que ver para terminar con los vaciados, los recubrimientos, los compuestos, las espumas y los plásticos celulares. Todo eso es lo que vamos a ver, o sea que es toda una clase sobre plásticos. Bueno, sí, vamos a comenzar con lo de hoy y ahí ya podemos aclarar dudas.
en la materia me ha ido bien en las materias anteriores que nos pongamos a ver en nuestras casas qué cosas están hechas de plástico. Lo hice también con la de madera y nos sorprendemos porque a veces no nos damos cuenta o no pensamos que un material, le digo, oye, este material está hecho de plástico y lo tenemos al lado. Aquí mismo tengo algo hecho de plástico como para meter las llaves y a veces simplemente el material lo tenemos a la mano y no nos damos cuenta que es un tipo de plástico específico. Los mismos lentes que utilizamos, que tiene policarbonato, los vasos, etcétera, etcétera, y eso lo vamos a ir pensando. Bueno, primero vamos a saber qué es un plástico. ¿Qué se te ocurre a ti que es un plástico? Bueno, el plástico para mí puede ser un material Ujú, exactamente. Ahí tenemos ese es uno de los orígenes del plástico. Vamos a ver cuáles son los otros. Porque también pueden haber plásticos de origen, todos son de origen vegetal, pero mezclados de una manera distinta. Por eso lo tenemos que ver. Bueno, hoy vamos a hablar de eso, que es un plástico. Vamos a hablar sobre todo teóricamente, cuando ya hablamos de los termoestables, hablemos de todas las clasificaciones y sí vamos a ver imágenes para que los identificamos visualmente. Hoy vamos a hablar de manera general. La primera clase siempre en la mayoría de las materias son como teórica, teoría, teoría, teoría y después nos vamos poco a poco viendo las imágenes, las cosas para entender que todos los plásticos tienen microestructura, tiene composición distinta, tiene materia prima y tiene unos aditivos que agregamos a la materia prima. Precisamente esos aditivos son los que a veces hacen que sean termoestables o no, por ejemplo. Y lo vamos a ver entonces. Entonces, pero vamos a definir primero qué es un plástico. Es un material orgánico porque la mayoría viene de materiales orgánicos y se convierte en sintético o semisintético, es decir, tiene algunas características más orgánicas, algunas más totalmente artificiales. Por eso son sintéticos, porque lo sintético es artificial hecho de polímeros. Vamos a hablar ahorita en la composición que es un polímero, cómo pasamos de un monómero, es decir, de una estructura molecular única a una estructura molecular varia, por eso se llama polímero, que es maleable y que se puede moldear fácilmente, por eso es plástico y a menudo derivado del petróleo. Como dijiste tú, tenemos la mayoría de los plásticos vienen del petróleo, por eso muchos de los plásticos son por el proceso de producción en que se llega a hacer el plástico, pues profundamente contaminante, es muy contaminante y hay unos plásticos que no son muy biodegradables y eso también nos crea problemas. Hay plásticos que pueden tardar en biodegradarse 1000 años. O sea, imagínate tú que tú dejes ese plástico y no se biodegrada en 1000 años. Entonces por eso contamina muchísimo. Como hay otros que se están creando, por ejemplo, el plástico de las botellas que son como muy débiles, esas botellas que pareciera que se te van a deshacer, se crean de esa manera para que se biodegrade mucho más rápido y evitemos contaminar tanto la naturaleza. Por eso la gente no sabe cuando bota en la naturaleza botellas, cuando bota en la naturaleza bolsas, cuando bota en la naturaleza ese anime terrible que lo utilizamos para que no pierda el calor la comida. Eso tarda en biodegradarse muchísimo, muchísimo y eso es producido porque se crea un polímero muy fuerte y lo vamos a ver. También pueden venir del carbón y también pueden venir de la intervención del gas natural, porque vienen el carbón, el petróleo y el gas natural están profundamente vinculados. La mayoría proviene de derivados del petróleo, como ya te das cuenta, del gas natural o del carbón, aunque existe también bioplástico, es decir, plástico creado a partir de elementos. No es que los petróleos, el natural y el carbón no sean de la naturaleza, pero son derivados mucho más cercanos a lo biodegradable, derivados de fuentes vegetales como el maíz, plásticos creados a partir del maíz o a partir de la caña de azúcar inclusive, porque se crea una celulosa maleable, una resina maleable y se va creando ese plástico. ¿De dónde viene la palabra plástico? Bueno, viene del griego plástico, como la mayoría de las palabras nuestras del griego, y se dice que plástico puede ser no solamente moldear, sino también la capacidad de ser moldeado. Puede traducirse de las dos maneras. Ok. Los plásticos son versátiles, porque por eso lo utilizamos en la mayoría, son ligeros, son resistentes, y la mayoría muy económicos, por eso los elementos que creamos, incluso si veamos las computadoras, las lácteos, están creadas con unos plásticos especiales, con un policarbonato especial trabajado. Y por eso también son muy ligeros y muy resistentes, lo que permite su uso en casi todos los objetos y no estamos rodeados. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Algún comentario? no, Ok. Ok, y el plástico que usamos cada vez más, el teléfono celular, porque eso también tiene una resina de plástico. Y el protector también es un plástico particular, el protector que tiene y que le encaja al teléfono celular, por ejemplo, para que vea que estamos rodeados completamente de ellos. Bueno, vamos ahora a ver cómo son las propiedades. Los plásticos
tienen diferentes propiedades para entender cómo después vamos a analizarla en los dos tipos de plástico esenciales, que son dos tipos, y cómo esos tipos generan en los policarbonatos y todo lo que vimos en el contenido. Igual en la materia ya yo coloqué el enlace, yo coloqué en mi presentación, tengo que colocar el sílabo, tengo que colocar todo el contenido ahí para que lo revises si quieres. Y yo después subiré poco a poco, sabes que esta clase, si la quieres volver a consultar, yo la subo a un canal de YouTube y de ahí lo enlazo si lo quieres ver en la plataforma otra vez. Y también el material yo lo saco en un material, o sea, lo saco directamente en un Word y lo convierto en un material con su bibliografía con el cual puedes consultarlo. Y es importante que lo consultes porque a partir de toda esta visión teórica y lo que veamos en las otras clases es que viene el examen. El examen siempre es teórico completamente de lo que vemos a lo largo de las 4 primeras semanas. Bueno, entonces las propiedades se caracterizan por ser ligeros, maleables, aislantes eléctricos y térmicos. Esas son las propiedades que más común tenemos. Es ligero, es maleable, lo puedo moldear a lo que yo desea. Es aislante eléctrico y aislante térmico. Obviamente, si hay un incendio, se va a quemar muy rápido porque viene del carbón o viene del petróleo. Pero no aísla el calor de una manera distinta, dependiendo también del tipo de plástico, y aísla la electricidad, no es conductor de electricidad. Al contrario de los metales que sí conducen muy bien la electricidad. Son impermeables, son resistentes a la corrosión, por eso también incluso cuando nos cubrimos esas capuchas impermeables, no nos mojamos porque es un plástico trabajado de cierta manera. Es decir, no se corroen como el metal, que sí se corroe, pueden moldearse fácilmente en diversas formas, aunque algunos son frágiles y tienen mala estabilidad dimensional, sobre todo si se parten, y a veces nosotros los doblamos tanto, pero por ejemplo todavía fíjate que lo podemos moldear. Le podemos dar la vuelta a pesar porque tiene una facilidad, pero para crear una carcasa de computador necesitamos un plástico más duro, por ejemplo. Propiedades físicas y mecánicas, vamos a ver las primeras propiedades. Bueno, la ligereza es la propiedad física más evidente. Como son ligeros, eso indica que es de baja densidad, significativamente más ligeros que los metales y que otros materiales. Son mucho más fáciles que levantar con respecto al metal y por eso tiene una muy baja densidad. Son maleables y dúctiles, es decir, se deforman y se moldean fácilmente con el calor. Se moldea igual que el metal con el calor, permitiendo gran variedad de formas. Tienen resistencia mecánica, pueden ser diseñados para soportar cargas y tensiones. Claro, hay un plástico, por ejemplo, el policarbonato es muy resistente, es muy fuerte y puede mantenerse mejor, al contrario de un plástico mucho más ligero como un plástico termoestable. La tensión también, incluso hay estructuras hechas de plástico con resistencia a la tracción y al impacto, o sea que no se van a romper o le das un golpe y no se va a dañar de una manera, pues son mucho más resistentes, dependiendo también de cómo se cree el origen. Tienen dureza y rigidez, varía, algunos son muy duros y otros son flexibles, como los elastómeros, el caucho. El caucho es profundamente flexible, pero el caucho es un plástico producido a partir de la planta de caucho, que eso creo que en tecnología de material 1 hablamos y puede crear esa visión, y se crean los famosos negros de humo, que son los que acompañan el caucho y crean el caucho como tal, por ejemplo el que se usan en los automóviles. El aislamiento térmico y eléctrico, bueno, es de muy baja conductividad e ideal para aislar y es maravilloso también. Térmicamente para que el calor o para que sea mucho más fresco, y la baja conductividad porque no va a pasar la electricidad por ello. Propiedades químicas de los plásticos. Resistencia química, buena tolerancia a los ácidos, cáusticos y disolventes. Sí, dependiendo del tipo de ácido, de hecho, muchos de los elementos que tú guardas químicamente los guardas en potes de plástico. La mayoría son en potes de vidrio porque tienen una mayor resistencia, pero si tú quieres reducir el costo y todo eso, te doy el ejemplo. Los envases para el cloro, por ejemplo, los envases para los limpiadores de las casas, que son en plástico, porque tienen buena resistencia. Los envases, por ejemplo, para ese limpiador de pocetas, que es un limpiador muy abrasivo, un limpiador muy ácido, que si lo tocas incluso te puede dañar. Pero el plástico tiene buena resistencia química a esto, al ácido, a lo cáustico, caliente y al disolvente. Todos estos ejemplos que te estoy dando. O sea, hasta esos elementos los pensamos. Son maravillosos para contener los líquidos, porque ese es un líquido bastante fuerte que, por ejemplo, si se pone en metal, va a corroer el metal, lo va a oxidar, lo va a dañar. Entonces, por eso lo colocamos en plástico para que tengamos una mayor resistencia. Igual, como te dije, para el cloro, para la limpieza, los limpiadores de poceta y todos esos limpiadores que tenemos en las casas.
Incluso para, por ejemplo, los lavaplatos, los limpiadores, los lavaplatos tanto líquidos como lavaplatos mucho más sólidos, todos los plásticos los mejoran, porque si lo vendemos en metal, lo más probable es que lo correa y dañe el metal. Al metal se usa en otros casos, como las latas de aluminio, por ejemplo, para los refrescos, que es distinto, y sin embargo podemos tomar refresco en potes de plástico y te das cuenta que posiblemente el sabor de la lata de plástico no sea el mismo sabor que la lata de aluminio, porque el plástico lo maneja de otra manera. Y de esta manera se protegen los tiene estabilidad química, no se oxidan fácilmente, el plástico no tiene capacidad de oxidarse por ser polímero, es impermeable, no permite el paso de líquidos, esa es una propiedad química. Propiedades ópticas y acústicas, transparencia y opacidad, puede ser transparente como el vidrio, o sea, hay plásticos muy transparentes, incluso no sé si has visto que a veces cubren los techos con un plástico muy fino que casi se parece a vidrio pero que es plástico. Y ahorras dinero porque el vidrio es mucho más caro, el vidrio trabajarlo es mucho más caro, pero el plástico lo hago de esa manera y cubre igualito y mantiene el calor, mantiene el paso del sol y mantiene también el contenido de la lluvia porque no es impermeable. Pueden ser opacos, que también lo hago opaco para que no sean transparentes, no vea lo que pasa del otro lado. Por ejemplo, cuando utilizamos, no sé si en el colegio tuyo, pero los esténciles, que eran esas láminas transparentes que utilizamos, no creo que en tu época haya retroproyectores, que tú imprimías y tú colocabas, bueno, el proyector era bueno, es un plástico, eso es un plástico transparente y en cambio las carpetas de plástico son plásticos opacos porque no permiten el paso no puedes ver lo que está dentro. Igual los bolsos que están utilizando ahorita, para ustedes, utilizan muchos bolsos hechos en plástico, pero son opacos para que tú no veas, como también los usan plásticos transparentes porque la gente ve todo lo que cargas ahí en la carterita. Eso depende si la gente no tiene privacidad o no quiere privacidad, pero ahí está. Ahí tienes un ejemplo claro de transparencia y opacidad. Y el aislamiento acústico es una propiedad acústica, se usan en paneles para absorber y controlar el ruido y es mucho más económico que crear los paneles, por ejemplo, que se utilizan dentro de los estudios de grabación. Se utilizan todos paneles para aislar completamente de esta manera y controlas el ruido que no entre. Aunque los mejores aislantes son la madera. La madera tiene un mejor aislante porque la madera también tiene una capacidad acústica distinta, aunque también se puede utilizar algún revestimiento de metal, pero es distinta totalmente la visión acústica. Puede haber un eco y un rebote. Bueno, ya tenemos propiedades de los plásticos y vamos a ver cómo ahora se estructura. Fíjate que que es un plástico, es una creación y cómo es esa microestructura, cómo es esa composición del plástico, cómo lo unimos, cómo se une para crearlo. Lo vamos a ver mejor cuando veamos los dos tipos de plástico. Bueno, la microestructura del plástico se basa en largas cadenas que son moléculas grandes de monómeros, es decir, la molécula es una monómero, por eso se llama mono de uno, y el carbono de hidrógeno es una molécula, es única, el carbono es C y el hidrógeno es H, es una sola molécula. Cuando tú dices, por ejemplo, H2O, dices dos, por ejemplo, el agua, que la fórmula del agua es H2O, es dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces ahí estás creando no es una molécula, sino bimolecular, tiene dos moléculas. Cuando tú creas varias moléculas, creas un polímero, es decir, pasas de un monómero a un polímero, por eso la palabra se llama polímero, de varias moléculas grandes que pueden ser amorfos, o sea, totalmente desordenados, o sea, no tienen una estructura organizada en el plástico, o semicristalinos que tienen algunas zonas ordenadas, determinando propiedades para la rigidez y la flexibilidad. Es decir, el mucho más desordenado, tiene que ser más rígido, porque no tiene el orden correcto. El más ordenado es un poco más flexible y el completamente ordenado es más flexible, porque permite una forma mucho más definida. Entonces vamos a hablar de la composición del plástico. Bueno, primero el monómero, pequeñas unidades moleculares, principalmente de carbono e hidrógeno, porque el petróleo, sobre todo el carbón y el petróleo, utilizan mucho carbono. Acuérdate que el petróleo es la descomposición de animales de hace muchísimos años que se fueron descomponiendo en la tierra y crearon esa especie de líquido negro. Entonces por eso viene el carbono y el carbono es base de la vida. Nosotros somos también átomos de carbono. El carbono es profundamente de vida. Aquello que no tiene carbono no tiene vida, como los metales. Los metales no tienen vida porque los metales no tienen carbono.
El cambio, las plantas si tienen carbono, los animales si tienen carbono, por eso es base de la vida. Y se unen de esa manera, son menómeros, y al unirlos creamos el polímero. Cadenas largas formadas por la repetición de varios menómeros. Por ejemplo, el politelefalato de etileno, PET, es decir, la P lo unimos con la E, lo unimos con la T, y tenemos el poliefalato de etileno. Entonces creamos el efalato, lo volvemos poli, le agregamos el etileno, creamos una cadena de polímeros. Igual pasa con el polipropileno, es decir, PP, porque es el propileno, y lo uno varias cadenas de propileno y creo el polipropileno y tengo varios polímeros. Lo vamos a ver mejor cuando tengamos los ejemplos de las imágenes, las cadenas de carbono, cómo las unimos con los dos tipos de la semana que viene, que hablemos de la clasificación ya específica de los dos tipos de plástico. Y no solamente, fíjate cómo es el proceso para crearlo. Yo tengo un monómero, lo uno y creo un polímero y le agrego otras cosas. Y esas otras cosas son las que van a dar las características propias de qué necesitamos para el plástico. Es decir, tenemos aditivos, sustancias añadidas para mejorar propiedades. Por ejemplo, le agregamos, tenemos el monómero, lo convertimos en polímero y le agregamos un aditivo plastificante. ¿Qué hacemos con eso? Aumentamos la flexibilidad. Lo más probable es que este sea mucho más flexible precisamente porque era una cadena, le agregamos y creamos la flexibilidad. En cambio, aquí tengo un vaso de agua, por si acaso, que en vez de hacer, es mucho más resistente, también es de plástico, mucho más resistente. Entonces no tengo tanta flexibilidad en este caso, sino que lo hago más rígido porque le coloco otro aditivo. Tenemos los plastificantes, bueno, aumentan la flexibilidad, o los pigmentos, también le damos color. Aquí claramente le pusieron pigmento rojo, pero aquí dijeron no, como yo quiero que sea un vaso para líquido, lo hago mucho más transparente y sin embargo tiene un sentido de opacidad. En contrario de mis lentes, que los tengo aquí, que es este policarbonato que es negro. ¿Por qué? Porque el policarbonato viene del carbón y por eso tiene un color, se acerca más al color negro. Pero yo agarro un lente y le coloco algún tipo de color y lo puedo colocar marrón, lo puedo colocar rojo, lo hago morado, o incluso lente blanco si yo lo quiero de color blanco. Entonces, fíjate, el monómero lo convertimos en polímero, le agregamos un pigmento y le damos el color que deseamos. Por eso te digo, va bebiendo en tu casa cada una de las cosas que te rodean que están hechas en plástico, porque te va a servir para pensar incluso a la hora de diseñar y en la materia. También otro de los aditivos son los estabilizadores, protegen la degradación, es decir, yo tengo el monómero, lo convierto en polímero y lo puedo estabilizar. Y de esta manera protejo que se degrade de la luz o se degrade del calor. O sea, si lo quiero más, un estabilizador que quiero que sea totalmente ajeno a la luz, por ejemplo, los lentes que tienen filtro UV. Ese lente que tengo es un plástico que yo estoy trabajando, lo pongo opaco y le trabajo de tal manera para que no se degrade y para que yo no refleje la luz y no me dañe la vista y pueda filtrar los rayos UV. Y si yo quiero un plástico que no transmita el calor, le coloco un estabilizador para que el calor no sea transmitido con él y reduzca de esta manera, sea mucho más fresco para lo que lo vayamos a utilizar. También puedo agregar un aditivo que sea retardante de llama, es decir, un plástico que no sea profundamente. El plástico siempre es muy inflamable. Tú lo ves, quema un pitillo, por ejemplo, quema un pitillo para que veas cómo hace y se va quemando muy rápido. Quema, ¿qué otra cosa de plástico que veo que se haya quemado? Y además el olor es horrible, porque estás quemando petróleo. Es horrible esto. Cuando tú pones, por ejemplo, cuando pones se te olvidó un elemento, un vaso de plástico en la cocina, o se te metió en el horno y la cosa se derrite. No es profundamente inflamable. Pero yo puedo agregar un aditivo, es decir, cuando estoy creando el monómero a polímero, lo agrego un aditivo que sea retardante de llama y que no sea inflamable. Claro, ese plástico te va a costar mucho más caro, porque el aditivo es muy caro. Pero ahí tú decides, claro, la mayoría, ¿por qué los vasos plásticos son tan flexibles y se queman muy rápido y se dañan muy rápido? Para reducir el costo, porque imagínate tú que, o sea, si yo voy a una fiesta y tengo que comprar 100 vasos de esto, ¿cuánto me va a costar? ¿Verdad? Porque es más duro. Y tengo un vaso más flexible para reducir el costo, pues si no la gente no lo va a pagar. Y tengo que tener tiempo, que tengo 100 personas en la fiesta, tengo que tener vasos para todo el mundo. Entonces reduzco el costo de esa manera. Entonces lo hago y ese vaso es mucho más inflamable. Este es menos inflamable, se quema, pero tarda más en quemarse. Okay. Y también le puedo colocar un aditivo como agente de refuerzo. Por ejemplo, fibra de vidrio que aumenta la resistencia. Es decir,
hago una mezcla de materiales sintéticos mezclados, materiales que yo, mezclas de materiales, mixtura de materiales, y aumento la resistencia, como por ejemplo fibra de vidrio. Los carros, la mayoría de los carros viejos no se dañaban. Cuando chocaban dos carros, ¿por qué? Porque eran de hierro hecho de metal. Un carro actual tiene fibra de vidrio y tiene mucho de plástico, y tú no das cuenta que cuando chocas prácticamente se desarma. Por eso mismo, porque mezclo el plástico para que tenga cierta resistencia, pero no tiene una mayor resistencia que el metal. Pero hacer un carro de metal es mucho más caro y mucho más pesado además. Va a gastarte más gasolina también. Lo que hacen es reducir costos, pero cuidado con la seguridad. Eso también hay que pensarlo a la hora de diseñar. Entonces ya tenemos cómo componemos el plástico. De monómero lo convertimos en polímero y le agregamos aditivos para que sea flexible, para que sea color, para que proteja de la luz, del calor, para que sea inflamable o para que aumentamos la resistencia. ¿Qué tal? ¿Tienes algún ejemplo de plástico que hayas pensado de esta manera? Ujú. Bueno, o sea, los Ajá. plásticos que usamos es justamente derivado del vidrio. Mm. El que viene en tarjeta. Eh, bueno, no importa, cuando te acuerdes me lo dices. Lo tienes lo anótalo ahí para la semana que viene y me muestras un ejemplo también. Ajá, y lo utilizan y la impresora 3D hace todo el trabajo y después tiene resistencia. Si tiene alguna resistencia, porque trabaja con fuerza, Ujú, pero aquí siempre ujú, ujú, trabajo en crecina, entonces necesito también un poquito ujú, 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 está muy bien. Bueno, te va a servir maravilloso la materia. ¿Cómo? PLA, ácido poliláctico, ok. PLA, vamos a ver. Si no lo tengo en la materia, lo voy a meter. El PLA. Y si no, lo puedes agregar tú también. Lo puedes agregar para el proyecto final y lo conversamos. Ok, ahí tenemos composición. Ok, vamos a hablar de cómo es la microestructura. Es decir, cómo esas estructuras la creamos en microestructura completamente. Entonces, la forma en que se organizan esa cadena de polímeros, fíjate lo que hicimos. Agarramos un monómero, lo creamos en polímero y a partir del polímero se crea con el aditivo la estructura como tal del plástico. Entonces, la forma en que se organizan las cadenas de polímeros define su microestructura, que lo vamos a ver. Entonces, la microestructura puede ser amorfa, es decir, cadenas desordenadas al azar, pueden ser transparentes, flexibles, poliestireno, como el poliestireno, totalmente amorfa, es desordenada, flexible, no tiene un orden como tal, puede ser semicristalina, combinan segmentos de cristalinos, ordenados, regiones amorfas, desordenadas, o pueden crean algunas regiones amorfas y algunas regiones más ordenadas, por eso se llaman con segmentos cristalinos, y tienen una flexibilidad mucho mayor, y el que es completamente, el que es un poquito más, posiblemente más ordenado y más compacto, es el cristalino. Son cadenas muy ordenadas en 3D, compactas, opacas y con punto de fusión definido. Algunos polietilenos, por ejemplo, porque hacen una compactación distinta. El poliestireno, si más no recuerdo, es lo que comúnmente llamamos anime. Anime, sí, creo que lo hablé, es lo que llamamos el anime. Entonces es totalmente desorganizada, es amorfa, es azar. Es lo que llamamos anime. En cambio, el semicristalino lo vamos organizando completamente y el cristalino lo ordenamos la cadena 3D compacta, opaca o con punto de fusión determinado. Es decir, creamos una cadena totalmente armada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Organizamos el monómero para retomar, creamos el polímero y a partir del polímero le agregamos un aditivo y si no es una cadena desordenada o el azar, es una microestructura amorfa. Si es una cadena que tiene una parte ordenada y una parte amorfa, es semicristalina. Y si es una cadena muy ordenada en 3D, bien compacta, opaca y con punto de fusión, es decir, con punto de fusión es que se puede quemar de una manera, es cristalina. Y ahí tenemos. Creo que no tenemos. Ah, sí, vamos a lo último que vamos a hablar para terminar la clase de hoy, que es cómo hay la materia prima de los elementos
plásticos y cómo a esa materia prima se le agregan los aditivos para crear los plásticos. Esto es lo último que vamos a hablar el día de hoy. La materia principal de plástico son los derivados del petróleo y del gas natural. Ya tú tienes clarito que el petróleo es la primera. Como el etileno y el polietileno son derivados del polietileno y el etileno son derivados del petróleo y gas natural. Y estos plásticos derivados se convierten en resinas poliémicas, PET, PVC. El PVC es un plástico muy resistente, se utiliza sobre todo en tubos, los tubos de nuestras casas de desagüe para crear edificios. Ese es el mejor plástico. Recuerdo que mi profesor, nunca se me ha olvidado cuando estudiaba en el colegio que me decía, el PVC, te mueres tú y todavía el PVC está vivo y te sirve eternamente. Es un plástico muy bueno para crear tuberías. Muy resistente además, muy resistente para lo cáustico, para lo que tú botes, para lo que, mírate todo lo que nosotros botamos a través del desagüe, de las pocetas, de las regaderas, todo lo que botamos, el PVC lo resiste. Entonces esa es la idea, que a partir del petróleo y del gas natural se convierten en resinas poliméricas, a las que señalen aditivos. Y ahí tenemos los derivados, de los derivados creamos los polímeros y le agregamos aditivos, como ya vimos, que pueden ser plastificantes para la flexibilidad, los estabilizantes para UV y el calor, los retardantes se llama, los colorantes y las cargas, como minerales y fibra de vidrio también para modificar y mejorar propiedades. ¿Cuáles son las propiedades que vamos a mejorar? Bueno, si quieres que tenga mayor o menor rigidez, si quieres que tenga un color, si quieres que dure o que no sea tan durable, o si quieres que tenga o no tenga resistencia al fuego o resistencia a la luz. ¿Cuáles serían entonces esas materias primas? Bueno, la primera materia prima, porque ya lo vi en tecnología práctica del material, se habla de materia prima. El material 1 se habla de materia prima. Bueno, la primera es el hidrocarburo. El petróleo y el gas natural es la base para crear los monómeros. Partimos de petróleo, partimos de gas natural, creamos etileno o propileno y de esta forma formamos los polímeros. Verá cómo va la estructura de creación. Del hidrocarburo pasamos al polímero base. Son las resinas resultantes como el polietileno, el propileno, el PVC, el PET, etc. O sea, todos los creamos a partir de esos derivados del petróleo y del gas natural y creamos los polímeros base. Esos polímeros base, mira, aquí tenemos el de ácido láctico, el que estás nombrando, el PLA. Y los biomateriales, existe una creciente, no me había dado cuenta que lo había notado cuando estaba haciendo la presentación. El biomaterial, existe una creciente tendencia hacia bioplásticos derivados de recursos renovables, como el ácido láctico, y aquí tenemos el PLA. Y también otra materia prima puede ser, o sea, tenemos el biomaterial, como el ácido láctico, y también puede ser reciclado, porque el plástico cada vez se está buscando que sea más reciclado, porque como ya te conté, el plástico que se degradan en 1000 años, entonces muy contaminante para la naturaleza. Entonces, reciclados, plásticos recuperados de otros productos se reincorporan al proceso. Es decir, agarramos otros productos, los mezclamos, hacemos un proceso que a veces es un proceso muy caro, porque reciclar petróleo o reciclar plástico no es nada económico y todavía nos cuesta. Por eso cada vez más se están haciendo mucho más delgaditos los plásticos. Están mucho más delgaditos para que puedan ser reciclables. Y a partir de reciclados se convierten también en una materia prima. Entonces, la materia prima puede ser derivados de hidrocarburos, polímeros base, biomateriales y reciclados. Ya tenemos las materias primas. Y de las materias primas agregamos los aditivos comunes. Los aditivos que ya te conté algunos, vamos a verlos ahora específicamente uno por uno. El primer aditivo común es el estabilizador. ¿Por qué estabiliza? Bueno, son antioxidantes, evita que el plástico se oxide, estabilizan los rayos, la entrada de la luz solar, el rayo UV, para proteger contra la degradación del calor o la luz. Ese es el primero, estabilizador para agregar y crear la materia, a partir de la materia prima. Creamos el plástico agregando el estabilizador. Le puedo agregar plastificantes, hacen que el plástico sea más flexible y blando, como los ftalatos para el PVC, en que se utilizan el PVC. El PVC tiene un sentido de resistencia distinto a la hora de moldear. Por eso creamos, por ejemplo, esos tubos en el codo, todo eso, todas esas uniones de PVC, el que tiene trípode, que entran tres tubos, todo lo que se crea para crear toda la estructura, por ejemplo, de las cañerías de los edificios. No solamente de las cañerías, sino también del agua que mandan el edificio, la entrada de agua y el desagüe de agua. Los retardantes de llama reducen la inflamabilidad, los colores en pigmento, como ya hemos hablado, le dan color, y las cargas y refuerzos, aquí tenemos el mineral, y dentro de minerales tenemos el carbonato de calcio, que se puede mezclar, talco, ahí tenemos el talco, que es el carbonato de calcio,
y las fibras de vidrio para reducir costos y mejorar la rigidez. Es decir, no hago el material, no hago el plástico solo de derivados del petróleo, derivados del carbón o del gas natural, sino que le agrego carbonato de calcio o le agrego fibra y de esa manera reduzco el costo porque hago un material mucho más rigidez, más durable y con una capacidad de producción mucho más rápida, sobre todo de producción industrial. Recuerda cuántas cosas, no, me imagino que tú debes haber ido a algún Mango Bajito en algún momento y cuántas cosas de plástico no venden ahí. Cuánta cantidad y todo lo que tardan en producir eso lleva su cosa. Y también se pueden agregar agentes espumantes para crear plásticos ligeros y espumados, mucho más flexibles, por ejemplo, y también se pueden agregar antiestáticos para evitar la acumulación de carga eléctrica, es decir, que el plástico no transmita ningún tipo de carga eléctrica, o sea, no cree estática, por eso se agregan antiestáticos. Entonces ya tenemos las materias primas, hidrocarburos, polímeros base, biomateriales reciclados y los aditivos para crear el plástico. Estabilizadores, plastificantes, retardantes, colorantes, lo que yo quiera, dependiendo de lo que yo quiera usar. Entonces, cuando tú en algún momento tomes la decisión de diseñar, también la maravilla es que nosotros podemos trabajar con ingenieros químicos, podemos acompañar al ingeniero químico y decirle, mira, yo quiero producir esto, ¿cómo hago yo para producirlo? ¿Qué tengo que agregarle al plástico para producirlo? Bueno, esto y esto. ¿Cómo hago para reducir el costo? Le agrego un espumante, le agrego un plastificante, quiero que sea más flexible, quiero que sea más rígido, quiero que tenga un refuerzo de material. Bueno, le agregamos carbonato de calcio para reducir el costo. Quiero que tenga tal color. Por eso te hablé en hongo bajito. Tú puedes decorar tu casa de rosado, de rojo, de verde, con todos los tipos de plástico que hay y de elementos de porcelana también para combinarlo con todos los colores que tenemos y ahí tenemos una cierta estética. En mi casa no, mi casa está mezclada con diferentes colores y cosas. Aquí no hay uniformidad de colores, la estética es totalmente distinta. Bueno, ¿alguna duda o comentario hasta aquí? Ok, muy bien. Ya con esto, creo que ya esto es el final de la presentación. Déjame salir y volver a la reunión cuando ella se termine. Ok, muy bien. Déjame cerrar. Bueno, ya se grabó que estás conectada, para que sepan la gente que vea en la universidad que no puedes ver la cámara, pero que hemos interactuado. Mira, me nombraste el ácido láctico y yo no me he dado cuenta que estaba en los polímeros cuando hablamos de biopolímeros. Ok, entonces, bueno, nos podemos seguir comunicando cualquier duda, cualquier comentario, cualquier inconveniente que tenga con el horario, la cosa, me escribes a través del chat, ya tienes el teléfono. La clase sigue, toda la clase está planificada porque la universidad está exigiendo que se dicte en el horario en que se inscribió. Igual la universidad sabe que si hay algún inconveniente, la idea es darle prioridad no me di cuenta cuándo grabó. Ajá. Bueno, si tienes algún inconveniente, tienes que entonces hablar con el coordinador, hablar con la decana, pero todavía, como te estaba comentando, en esta semana están todavía en inscripciones, entonces posiblemente esas inscripciones debe estar todavía ese desastre de las inscripciones, la cuestión, y eso está haciendo que posiblemente el portal no esté reflejando, pero cuando habla con el coordinador y el coordinador se carga de reflejarlo. Igual tienes el enlace de la clase, el enlace es el mismo. Yo voy a arreglar porque hay un problema en el nombre de la clase, de la reunión de Google Meet. Yo lo arreglo y si cambia el enlace, igual te lo envío la semana que viene para que nos conectemos a la hora de la clase. ¿Ok? Lo que te iba a decir es también, ok, pendiente porque yo debo subir la primera asignación. O sea, recuerda que como la universidad tiene unas pautas de cómo se evalúa en la materia, hay tres hilos de discusión. Yo hago un planteamiento inicial y tú respondes el planteamiento inicial. Lo más probable es que yo te haga una respuesta si ya está, y si tienes que reforzar algo, vuelves a responder y ya está lista. No tienes que responder más de que cuando ya esté lista tu intervención. Esos serían los tres hilos. Recuerda que también hay tres asignaciones que valen 4%. Tres asignaciones que yo las iré consecutivamente con las semanas colocándole. Tengo que colocar el primer hilo y la primera asignación. Y que después de la semana 3 estará el primer examen. Después de la semana 7 estará el segundo examen. Ya para tener, o el primer examen vale 12%, el segundo vale 20%. Y la nota de mayor fuerza es el proyecto final, que lo conversaremos ya en la semana número 6. El proyecto final que tiene dos partes. Una primera parte que es
un proyecto, bueno, ya estarán las pautas que se llama proyecto y la otra que se llama la presentación del proyecto como tal. Esas pautas también estarán en el portal y las podrás revisar cuando estén. ¿Qué otra cosa? Y la participación, yo agrego en la participación es evaluada de clase con la conexión y con las opiniones que se dan en clase. Y lo único que tienes, yo lo subo como una tarea y lo único que tú respondes es evaluado en clase para que yo pueda colocar la nota, más nada. Eso ya lo colocaré próximamente en el portal. Creo que con eso ya tenemos todas las evaluaciones, nos faltaría, creo que nos falta nada. Para cubrirlo y para que tengamos claro lo que tenemos. Y si tienes alguna duda, algún comentario, me escribes al chat del teléfono y con eso conversar. ¿Ok? Ok, Bu- listo. Bueno, entonces terminamos por la clase de hoy. ¿Alguna duda, comentario, alguna opinión para cerrar? Mm, bueno, solamente estaría pendiente lo de que es esta semana que más de que se pueda. Ujú, sí. Ah, sí. No, no te preocupes. Yo siempre, siempre coloco el foro que se cierre la penúltima semana o la última semana para evitar inconvenientes. Porque hay gente que hay gente que la bloquea en la cosa, no sé qué cosa, y a veces no ha respondido y yo lo dejo hasta la última semana. Y yo ya reviso la última semana. Ujú. Y al final dice, Mm, cuando no se le bloquea. ok. Sabía que la universidad no responde nada. Lo sé, no te preocupes. No te preocupes, ya tengo un año. Ya tengo un año. Sí, ya sé. Bueno, entonces, no, cuando hay algún problema sí me avisas, porque por ejemplo, una persona me dijo, una vez me dijo en una materia, es que profe, que yo no respondí, y yo revisé y dije, respondiste todo, lo que pasa es que saliste mal. Y la nota está ahí, la nota está ahí, lo que pasa es que respondiste mal, y yo nada más coloco una sola opción. Entonces, ¿puedes colocar otra? No, no puedo colocar otra, respondiste mal. Tienes que revisar el material tienes que revisar el material de apoyo, eso ya es distinto. ¿Ok? Claro, eso es totalmente diferente. Bueno, entonces Bueno, termina. muchísimas gracias. Ok, bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Gracias.